Si esta historia está tocando tu corazón, escribe ahora mismo amén en los comentarios, compártela con tus amigos y asegúrate de ver la playlist completa de esta serie, porque cada episodio revela cómo Dios transforma el dolor en propósito y la traición en destino. Lo que estás a punto de presenciar no es solo un reencuentro, es el momento en que los sueños comienzan a cumplirse frente a los mismos ojos que los despreciaron. El hambre seguía golpeando con fuerza la tierra de Canaán. Los campos, que antes ofrecían trigo dorado, ahora mostraban polvo y sequedad. El viento arrastraba hojas muertas y el silencio en las tiendas de Jacob era más pesado que nunca. Las reservas se agotaban y el ganado debilitado apenas se mantenía en pie. Jacob observaba el horizonte con una mezcla de preocupación y resignación, sabiendo que la crisis ya no podía ignorarse. Sus hijos, aquellos mismos que años atrás habían regresado con una túnica manchada de sangre, ahora eran hombres marcados por el peso del tiempo y la culpa. El recuerdo de José nunca desapareció del todo. Aunque intentaron enterrarlo en lo profundo de sus memorias, el eco de aquel día en el campo seguía vivo. Cada vez que el nombre de Egipto era mencionado, una sombra cruzaba sus miradas. Habían escuchado rumores. En Egipto había alimento, en Egipto había graneros llenos, en Egipto había un gobernador sabio que había previsto la escasez y preparado la nación. Era allí donde debían ir si querían sobrevivir. Jacob, con voz firme, pero cargada de años, ordenó que descendieran a Egipto y compraran trigo. No podían quedarse esperando la muerte. Pero al mencionar el viaje, algo en su interior tembló. Egipto, el mismo lugar hacia donde había sido llevado su hijo amado. Los hermanos se prepararon para el viaje con rostros tensos. Tomaron sacos, organizaron provisiones mínimas y emprendieron el camino. Cada paso hacia el sur parecía acercarlos no solo al alimento, sino también a un pasado que jamás enfrentaron. Mientras tanto, en Egipto, el hombre que había administrado con sabiduría los años de abundancia, ahora supervisaba la distribución en tiempos de escasez. Vestido con lino fino, portando el sello de autoridad, caminaba entre los graneros con determinación. Sus decisiones mantenían viva a una nación entera. José había cambiado. El joven pastor traicionado se había convertido en gobernador. Sus ojos ya no reflejaban ingenuidad, sino profundidad. Había aprendido a leer los corazones, a escuchar silencios y a discernir intenciones. Sin embargo, en lo más íntimo de su ser, el recuerdo de Canaán permanecía intacto. El día en que los hermanos llegaron a Egipto, la ciudad estaba llena de extranjeros buscando alimento. Hombres de diferentes tierras hacían fila bajo el sol ardiente. Entre ellos, un grupo de 10 hebreos avanzaba con paso firme, pero inquieto. José observaba desde una distancia estratégica. Su mirada recorría a cada visitante con atención. Y entonces ocurrió. Sus ojos se detuvieron. El tiempo pareció detenerse también. Entre la multitud reconoció rostros que jamás olvidó. Rostros más envejecidos, más endurecidos, pero inconfundibles. Allí estaban, sus hermanos. El corazón de José dio un vuelco. El pasado irrumpió en el presente con la fuerza de un torrente. El pozo, las monedas, las cadenas, la caravana alejándose. Todo volvió en un instante. Ellos se acercaron sin levantar demasiado la vista. No reconocieron al hombre vestido con autoridad egipcia. No vieron al joven que un día arrojaron al vacío. Solo vieron al gobernador ante quien debían inclinarse para comprar trigo. Y se inclinaron. El sueño que una vez provocó burla, ahora se cumplía ante sus ojos. Las espigas inclinadas, los hermanos postrados. José permaneció en silencio. Su rostro no reveló emoción alguna.
La disciplina aprendida durante años de gobierno le permitió contener el torbellino interno. Pero dentro de él, una batalla se desataba. Era este el momento de revelar la verdad. Era el instante de confrontar la traición, o debía probar sus corazones. Los hermanos hablaron, explicaron que venían de Canaán, que eran hombres honrados, hijos de un mismo padre. Sus palabras buscaban transmitir confianza. No sabían que el hombre frente a ellos conocía cada detalle de su historia. José escuchaba con atención. Cada frase era una pieza del pasado que regresaba. Cuando mencionaron a su padre, su respiración cambió levemente. Cuando hablaron del hermano menor que quedó en casa, una chispa se encendió en su interior. Benjamín, el hijo de Raquel, su hermano de sangre. José decidió entonces que aún no era el momento de rebelarse. Debía saber si aquellos hombres seguían siendo los mismos que lo vendieron o si el tiempo y el dolor habían transformado sus corazones. Adoptó una postura firme y los acusó de ser espías. Su voz fue severa, calculada. No era venganza, era una prueba. Los hermanos se miraron entre sí con desconcierto. Negaron la acusación. Aseguraron que eran hombres honestos, que solo buscaban alimento. Explicaron que eran 12 hermanos, que uno ya no existía y que el menor permanecía con su padre. Uno ya no existe. Esa frase atravesó el alma de José como una espada invisible. Para ellos, él estaba muerto. José sostuvo la mirada sin mostrar debilidad. Ordenó que fueran retenidos durante 3 días. El encierro no era solo castigo, era reflexión. Así como él había clamado desde un pozo, ahora ellos sentirían la incertidumbre del encierro. En la soledad de sus cámaras, los hermanos comenzaron a recordar. El pasado que creían enterrado emergió con fuerza. Se preguntaban entre susurros si aquello era consecuencia de lo que hicieron a José. Decían que habían visto su angustia cuando les rogaba. Recordaban su mirada desesperada, reconocían que no escucharon. José, escuchando a través del intérprete, sintió que las murallas de su corazón comenzaban a agrietarse. Ellos recordaban, ellos reconocían culpa. El dolor del pasado no había desaparecido y por primera vez José comprendió que el reencuentro no era solo físico, era espiritual. Era el inicio de una restauración que aún debía atravesar pruebas. El destino comenzaba a revelarse, pero el desenlace aún estaba lejos. Y mientras los hermanos permanecían encerrados sin saber que el gobernador era el mismo joven al que traicionaron, José se retiró a sus aposentos para enfrentar una lucha interna que ningún cargo podía aliviar. El perdón no es inmediato. La reconciliación no es simple. El propósito de Dios a veces exige confrontar heridas antes de sanarlas. Lo que viene ahora pondrá a prueba no solo a los hermanos, sino también al corazón de José. La tercera mañana llegó con un silencio pesado sobre las cámaras donde los hermanos estaban retenidos. No sabían qué decidiría el gobernador, ni cuánto tiempo permanecerían allí. El orgullo que alguna vez los sostuvo parecía haberse evaporado frente a la incertidumbre. La escasez en Canaán los había empujado hasta Egipto, pero ahora sentían que algo mucho más profundo los había alcanzado. En medio del encierro comenzaron a hablar entre ellos en su lengua materna, creyendo que nadie los entendía. Sus voces eran bajas, cargadas de inquietud. Decían que esto les sucedía por lo que hicieron a su hermano. Recordaban cómo él les suplicaba desde el fondo del pozo. Admitían que vieron su angustia y no escucharon. Reconocían que aquel grito quedó grabado en sus almas. José escuchaba cada palabra. No necesitaba intérprete para comprender el idioma de la culpa. Sus manos, firmes ante el pueblo, ahora temblaban levemente detrás de puertas cerradas.
Durante años había imaginado este momento. Había pensado en confrontarlos, en preguntarles por qué, en exigir respuestas. Pero ahora que los tenía frente a él, debilitados por el hambre y por el recuerdo, algo dentro de su corazón comenzaba a transformarse. El poder que poseía le daba autoridad para castigarlos. Sin embargo, el propósito que Dios había tejido en su vida no estaba diseñado para la venganza, sino para algo mucho mayor. José ordenó que fueran traídos nuevamente ante él. Su rostro volvió a ser el del gobernador implacable. Les comunicó que uno de ellos quedaría retenido y que los demás regresarían a Canaán con el trigo, pero debían traer al hermano menor para probar que decían la verdad. El anuncio cayó como una tormenta. Regresar sin uno de ellos sería enfrentar el dolor de su padre otra vez, pero traer a Benjamín implicaba exponer al único hijo que quedaba de Raquel, el tesoro más protegido de Jacob. El pasado y el presente chocaban con violencia. José escogió a Simeón para permanecer encarcelado. La decisión no fue al azar. Cada elección tenía un peso que solo él comprendía. Simeón fue atado ante sus ojos y los demás quedaron paralizados por la escena. No era solo el miedo al gobernador. Era el eco de otra escena, muchos años atrás, cuando otro hermano fue atado y vendido. Mientras preparaban los sacos de trigo para el viaje de regreso, José dio una orden en secreto: que el dinero que habían pagado fuera devuelto en sus costales. Nadie debía saberlo. No aún. No era un acto de burla, era otra prueba. Quería ver qué harían cuando descubrieran aquello. Quería observar si el miedo los dominaba o si la honestidad prevalecía. Los hermanos partieron de Egipto con el corazón oprimido. El trigo aseguraba la supervivencia temporal, pero la ausencia de Simeón y la exigencia de traer a Benjamín los llenaba de angustia. En el camino, cuando uno de ellos abrió su saco para alimentar a los animales, encontró el dinero en la boca del costal. El terror se apoderó de todos. Pensaron que era una trampa, que serían acusados de robo, que el gobernador usaría eso como motivo para destruirlos. El miedo tiene una manera particular de amplificar la culpa. Cada moneda parecía gritarles que no podían escapar del pasado. Al llegar a Canaán, relataron todo a Jacob. Le hablaron del gobernador severo, del encarcelamiento, de la exigencia de llevar a 1200 Benjamín. Le contaron del dinero devuelto en los sacos, y cuando vaciaron el trigo y encontraron que todos tenían sus monedas de vuelta, el temor se convirtió en pánico. Jacob sintió que el dolor volvía a golpear su vida. Primero José, luego Simeón, y ahora Benjamín en riesgo. Sus palabras reflejaban desesperación. Decía que todo estaba contra él, que había perdido a un hijo y ahora podían quitarle otro. Rubén intentó persuadirlo, prometiendo responsabilidad, ofreciendo incluso la vida de sus propios hijos como garantía, pero Jacob no estaba dispuesto. El recuerdo de José aún sangraba en su corazón. Mientras tanto, en Egipto, José permanecía solo en sus aposentos. Había escuchado la confesión de culpa de sus hermanos. Había visto el miedo en sus ojos. Había sentido la tensión en sus voces cuando mencionaron a su padre y al hermano menor. Por primera vez desde el reencuentro, permitió que las lágrimas fluyeran en privado. No lloraba por debilidad. Lloraba porque el pasado estaba siendo confrontado. Lloraba porque el sueño comenzaba a cumplirse no solo en forma externa, sino en el interior de los corazones. Aún así, no era el momento de rebelarse. El plan debía continuar. El hambre en Canaán no cesaría de inmediato. La necesidad los obligaría a regresar, y cuando lo hicieran, el verdadero peso de la prueba recaería sobre ellos. José sabía que el propósito de Dios no se trataba únicamente de salvar a Egipto. Se trataba de restaurar una familia, de sanar
una herida que comenzó en un campo lejano, de transformar traición en reconciliación. El gobernador de Egipto, el hombre de autoridad y sabiduría, era al mismo tiempo el joven que una vez lloró en un pozo. Y ahora tenía la oportunidad de decidir qué hacer con ese dolor. La historia avanzaba lentamente hacia un punto de quiebre, porque cuando los hermanos regresen, cuando la necesidad los obligue a traer a Benjamín, cuando se presenten nuevamente ante él, el corazón de José será probado como nunca antes. Y lo que suceda entonces cambiará para siempre el destino de la casa de Jacob. El tiempo en Canaán avanzaba con lentitud cruel. El trigo que habían traído de Egipto comenzó a disminuir día tras día, y el hambre no daba tregua. Los campos permanecían secos, los rebaños debilitados, y el cielo parecía cerrado sobre la tierra. La escasez no era solo material, era una presión constante sobre cada conversación, cada decisión, cada mirada. Jacob observaba en silencio cómo los sacos se vaciaban. Sabía que no podían sobrevivir mucho más sin regresar a Egipto. Pero el precio era demasiado alto. El gobernador había sido claro: no volverían a ver su rostro sin el hermano menor. Benjamín, el último recuerdo vivo de Raquel, el único hijo que aún podía abrazar. Los hermanos evitaban mencionar el tema, pero sabían que el momento llegaría. Finalmente, Judá tomó la palabra con firmeza. Dijo que no podían quedarse esperando la muerte, que el hambre no respetaría el dolor del padre, que debían regresar y que él mismo se haría responsable por el muchacho. Judá ya no hablaba como el hombre que propuso vender a su hermano años atrás. Su voz ahora tenía peso. Había madurado en el silencio del remordimiento. Jacob escuchó, luchando entre el miedo y la necesidad. Al final, la realidad se impuso. Ordenó que prepararan un regalo para el gobernador: bálsamo, miel, resina, nueces y almendras. Y les dijo que llevaran el doble del dinero para devolver lo que había sido encontrado en los sacos. Era un gesto de humildad. Era también una oración silenciosa. Con el corazón desgarrado, Jacob permitió que Benjamín partiera. Sus manos temblaron al despedirlo. En su mirada había resignación y esperanza mezcladas. Dijo que si debía quedar privado de hijos, quedaría privado. La caravana descendió nuevamente hacia Egipto. Cada paso era más pesado que el anterior. En Egipto, José recibió la noticia de su llegada. Cuando vio desde lejos a sus hermanos, y entre ellos al joven Benjamín, su corazón se estremeció. Benjamín no era el niño que recordaba. Había crecido, pero sus rasgos eran inconfundibles. La misma sangre, el mismo vínculo con Raquel, el mismo pasado. José tuvo que dominar su emoción. Ordenó que los llevaran a su casa y que prepararan un banquete. Los hermanos, al ser conducidos a la residencia del gobernador, pensaron que aquello era el inicio de su condena. Creían que serían acusados por el dinero, que serían reducidos a esclavos. El miedo vuelve pequeño al corazón humano, pero el mayordomo les habló con tranquilidad. Les dijo que no temieran, que su Dios les había dado tesoro en los sacos, y les devolvió a Simeón. Cuando Simeón apareció libre, la tensión se quebró por un instante. Fueron llevados a la mesa. José entró. Su presencia imponía respeto. Vestido con ropas de lino fino, adornado con insignias de autoridad, parecía completamente distante del joven pastor que una vez caminaron junto a él en los campos. Preguntó por su padre, si aún vivía, si gozaba de buena salud. Respondieron que sí, que su siervo, el anciano, aún vivía. Cuando sus ojos se posaron sobre Benjamín, el tiempo pareció detenerse. Preguntó si aquel era el hermano menor del que habían hablado.
y luego, con voz contenida, pronunció una bendición sobre él. No pudo resistir más. Salió apresuradamente a su aposento y allí lloró. Lloró como quien ha contenido una tormenta durante años. Lloró por el niño perdido, por el joven traicionado, por el padre que creyó muerto a su hijo, por el plan divino que ahora se desplegaba ante sus ojos. Pero aún no era el momento de rebelarse. Se lavó el rostro, volvió al salón. El banquete comenzó. Los hermanos fueron sentados por orden de nacimiento, algo que los dejó asombrados. ¿Cómo podía aquel hombre saber la edad exacta de cada uno? Las porciones fueron servidas, y la porción de Benjamín fue 5 veces mayor que la de los demás. No era favoritismo, era una prueba silenciosa. José observaba, miraba si surgiría envidia, si los antiguos celos despertarían, si el pasado se repetiría. Pero no vio odio en sus ojos, vio sorpresa, vio cautela, vio algo distinto. La noche avanzó entre comida y conversación, pero bajo la superficie, la historia se acercaba a un momento decisivo, porque José aún necesitaba una prueba final, una que revelara completamente el corazón de sus hermanos, una que mostrara si estaban dispuestos a proteger a Benjamín como nunca protegieron a él. El reencuentro estaba en marcha, pero la reconciliación aún no era completa. El gobernador de Egipto tenía poder para destruirlos, pero también tenía poder para restaurarlos. Y en el próximo episodio, el corazón de José no podrá contener más lo que ha guardado durante años. La tensión alcanzará su punto máximo, la identidad será revelada, y las lágrimas que han sido contenidas finalmente caerán delante de todos, porque el llanto que viene no será de dolor, será de redención. No te pierdas el próximo capítulo de esta historia que demuestra que lo que el hombre intenta destruir, Dios puede transformarlo en salvación.